la de votar lo que es este proyecto que le pone un freno a lo que es el incremento tarifario. Pero además, en esa misma circunstancia, el presidente pedía un esfuerzo para todos los argentinos, principalmente con una idea que hoy resulta totalmente polémica, que es utilizar lámparas LED en el hogar. Así lo hacía. En el Estado vamos a ocuparnos de que se concreten las obras que hagan falta. Obras transparentes y sin corrupción. Vamos a seguir dando el impulso a Vaca Muerta. Un proyecto exitoso en el que me ocupé personalmente, sí, personalmente, de convocar al gobernador, empresas, sindicatos y trabajadores, para sentarnos a una mesa a trabajar, y los resultados están a la vista. Vamos a ocuparnos de las empresas distribuidoras, para que inviertan como ya viene sucediendo desde el año pasado, con inversiones de más de 8.000 millones de pesos cada año hasta el 2021. Y que midan bien en el consumo, para que no cobren de más a los usuarios. Los argentinos también tenemos que hacer nuestra parte. Así como nuestros hermanos chilenos y uruguayos, ellos han podido consumir de manera más eficiente y pagando tarifas aún más altas que las nuestras. Nosotros también podemos hacerlo. Mientras se está dando este debate sobre los aumentos de las tarifas, el consumo de electricidad en los hogares sigue aumentando. En abril, el consumo de electricidad aumentó un 8% más. Por eso, es muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillos en nuestras casas, muy sencillos que nos permitan consumir en forma más eficiente y así cuidar el bolsillo. A partir de hoy, gracias a una iniciativa de los equipos de producción y energía, se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años si cambiamos las lamparitas tradicionales de bajo consumo que tengamos en casa por lámparas LED. Las lámparas LED consumen un 80% menos de energía y duran 15 veces más que las comunes. Si quieren hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.argentina.gov.ar/cambiar foco. Bueno, ahí estaban las palabras del presidente de la Nación. Bueno, muchísimas repercusiones con respecto a este tema. Algunas de ellas las vamos a develar ahora. Pero además, a ver, atención, porque nosotros decíamos, el gobierno insistía con lo que es un enfoque fiscalista, un enfoque donde hay que hacer recorte de lo que es el gasto público como la única salida posible para la situación económica que atraviesa la Argentina. Está claro que esta no es la única salida. Lo hemos conversado ya en otras oportunidades con distintos referentes de la política y de la economía. Y en rigor, lo que falta, sin ninguna duda, la ausencia plena de medidas que estimulen el crecimiento. La Argentina tiene proyectado para este año un crecimiento en el orden del 0,5%, prácticamente nada, y con ese crecimiento se genera desempleo, se genera desempleo. Así que esta es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero claro, en el día de ayer, después de las palabras del presidente de la Nación, aparecieron distintos legisladores del Congreso Nacional señalando justamente el error en el que estaba el presidente, y así lo hacían. Por el mensaje del presidente de la Nación de ayer, ¿y a quién cree usted fue dirigido? Yo creo que fue dirigido claramente a los gobernadores. O sea, el mensaje es repudiable desde lo que estamos construyendo, que es una sociedad igualitaria, ¿no? Tratar de loca realmente a una mujer es el recurso que utilizan los hombres machistas cuando quieren denigrar o denostar a una mujer que hace política, porque no se lo dice a Pichetto. Con Pichetto usaría otro adjetivo, con los senadores usó el adjetivo de responsabilidad o irresponsabilidad o golpistas, usaría otro adjetivo más relacionado con la política que con la salud mental. Si el presidente se equivoca verdaderamente, el proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados sobre tarifas es racional, vuelve la situación al 1 de noviembre del 2017, va atrás con los últimos 5 meses donde hubo tarifazos alocados, por un lado, y por otro lado establece un criterio para adelante, y las tarifas aumentan igual que los salarios. Hoy ya aumentaron 1.600% el gas, 500% la luz, está claro que esto se ha desacomodado mucho. Creo que hizo bien Cristina en no engancharse en el debate, en simplemente contestarle, creo, con altura. El mensaje principalmente fue enviado a los ciudadanos porque es muy importante, es parte de la planificación de todo el proceso de recuperar a un país que era productor de energía, a que hoy seamos importadores de energía, en cómo se le dirige principalmente a la sociedad para que aprendamos a consumir mejor la poca energía que hoy tenemos y
principalmente baje los costos. Dijo las locuras, no le dijo loca. Creo que después ella recogió un guante bastante capitalizando una situación cuando, bueno, no es una persona que esté en la escena pública en este tiempo. Lo que aquí está en debate en el medio de estas chicanas políticas que no dejan de ser intentos de desviar la atención es la defensa férrea del gobierno macrista de las tarifas dolarizadas que cobran las empresas, porque fijémonos que todo tipo de alternativas que están presentando, que si se baja el IVA, que si no se baja, y esta presión a los senadores, tiene que ver con defender sí o sí el cuadro tarifario que está dolarizado, que está garantizándole las superganancias a las empresas. Me parece que hablan esa realidad virtual en la que viven. Hace una cadena nacional para esto, cuando hubiéramos esperado cadena nacional, en medio de la fenomenal corrida cambiaria que nos hizo perder a los argentinos con la devaluación, perdimos casi el 27% del salario mientras los ministros offshore ganaban. A veces pienso que se hablan casi así para ellos mismos, para autoconvencerte. Después fue una señal de debilidad, sin haber visto el tuit de Cristina, cuando dice las locuras, me hizo pensar lo mismo que ella, porque es la cosa con la que nos han descalificado. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los dictadores le decían locas, siempre nos dicen locas, brujas, algún descalificativo, porque no les gusta lo que opinamos. Bueno, allí distintos legisladores, ¿no?, señalando aciertos y errores del presidente. Claro, cada uno toma una posición diferenciada. Hay quienes lo perdonan al presidente por lo que eran las locuras, dijo, de Cristina Fernández de Kirchner. En otro contexto, obviamente, se lo ataca al presidente por haber utilizado este calificativo. Bueno, a ver, hablamos de las lámparas LED, que era la propuesta presidencial. Y una de las primeras cuestiones que creo que tiene que quedar zanjado es que, efectivamente, ¿no?, lo que son las lámparas LED, según los especialistas, consumen hasta 5 veces menos que lo que son las lámparas de bajo consumo. Esta es la primera diferencia que hay que hacer, es decir, 5 veces menos lo que son las lámparas LED que las lámparas de bajo consumo, y tienen una duración mucho más importante. Las lámparas LED en promedio, en principio, según se promociona, pero no es cierto, durarían alrededor de 15.000 horas, 15 años o 15.000 horas, esta es un poco la venta que se hace, versus las de bajo consumo que duran entre 8 años y 8.000 horas aproximadamente. Estas son las dos variables que se contrastan. Lo primero que hay que decir es que obviamente depende de la calidad. En función de esto es cómo se mide la duración y también el consumo que pueda llegar a tener la lámpara, pero a partir de lo que son estos datos básicos que cualquier especialista conoce, es decir, que siempre te conviene en principio tener lámparas LED en el hogar. Ahora vamos a ver cuál es el ahorro que esto genera y puntualmente cómo son los hogares de los argentinos. ¿Por qué? Porque existe afortunadamente datos, tenemos pocos datos para muchas cosas, pero para esto, por ejemplo, sí, de cómo están aprovisionados justamente los hogares de los argentinos con materia eléctrica y puntualmente con lo que son las lámparas. Vamos a repasar un poco cuál es la intención del gobierno, ¿no?, con respecto a este tema. Está claro que el gobierno quiere que haya una migración en el caso de los hogares, de lo que es la luminaria convencional a lo que son las luminarias LED. Esto es lo que propone el presidente de la Nación, efectuar en cada uno de los hogares. Cuando hablamos de luminarias convencionales, estamos hablando de lo que es la iluminación incandescente. Estas son las lamparitas tradicionales, las que siempre están en el supermercado y las que de alguna manera hace poco más de algunos años empezaron a escasear. Claro, porque lo que se decía es que además de que consumían mucho, ya había empresas que habían dejado de hacerlas puntualmente, de fabricarlas, y se abrió prácticamente la importación para que se trajesen desde el exterior lo que son las lámparas LED. Ahí empezó lo que fue un primer recambio. Esto es lo que hay que marcarlo. Por otro lado, tengo aquí en mis espaldas cuáles van a ser las iniciativas del gobierno en las próximas horas. Esto es incorporar a las lámparas LED dentro de lo que son los programas de precios cuidados por un lado, y también en el plan Ahora 12, es decir, que se van a poder pagar hasta en 12 cuotas, en principio con un interés que está fijo, y que promociona justamente lo que es este plan. Estas son las dos acciones que el gobierno va a poner en marcha para que haya una demanda más importante de estas lámparas y se pueda efectuar el supuesto ahorro que se está promocionando. Vemos la que viene, porque hay un dato que es central con respecto a lo que estamos marcando, y es el siguiente. Según el Ministerio de Energía, estos son datos que dio el propio ministro Aranguren en lo que fueron las audiencias públicas que se realizaron para el aumento de energía. 7 de cada 10 hogares ya cambiaron las lámparas. Pasaron de lo que es la iluminación incandescente a lo que es la iluminación de bajo
consumo, es decir, las lámparas de bajo consumo que no son las lámparas LED. 7 de cada 10 hogares son las cifras que ha dado a conocer el Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren. Son cifras que aportó Aranguren en lo que son las audiencias públicas, y por eso entonces ya a priori el primer diagnóstico que se está dando desde el gobierno no es acertado. ¿Por qué? Porque el ahorro promocionado obviamente aplica si se toman en cuenta lo que es la lámpara incandescente pasando a lámpara LED. Bueno, en este caso una gran parte de los hogares de la Argentina ya tiene lo que son las lámparas de bajo consumo. A partir de allí entonces el ahorro va a ser sensiblemente menor, eventualmente en el caso de que uno compre una lámpara LED. Pero además, según el gobierno, un hogar promedio podría ahorrar, escuchen bien, hasta 4.000 pesos y más también por cambiar lo que son las lámparas de cada uno de los hogares a LED. 4.000 pesos, bueno, se calcula aproximadamente 400 pesos de ahorro por mes, lo que dice el gobierno, y esto también son datos del Ministerio de Energía aportados por Juan José Aranguren hace apenas algunos meses nada más, es que estos 400 pesos terminan redundando en un ahorro de más de 4.000 pesos en el año. Claro, se está tomando en cuenta lo que sería un hogar que tiene un consumo de aproximadamente 12 lámparas, y ahora lo vamos a ver cuáles son de alguna manera las presunciones que se toman para hacer esto, 12 lámparas por hogar, iluminado en este momento con lámparas incandescentes que pasaría a LED. Bueno, nada de todo esto ha pasado porque ya 7 de cada 10 hogares en la Argentina tienen lámparas de bajo consumo. Fundelec, que es la Fundación para el Desarrollo de la Energía Eléctrica, señala que el gasto de iluminación en el total del consumo eléctrico es del 10 al 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que la iluminación cuenta solamente por 1 de cada 10 pesos que estás pagando en la factura de luz. Y esto, claro, acá ya empezamos a aplicar lo que es el concepto de ahorro. ¿Cuánto yo podría ahorrar si paso de lo que es una iluminación tradicional o una iluminación de bajo consumo, que es la que tienen los argentinos, a una LED? Bueno, aproximadamente 1 de cada 10 pesos que estás pagando en este momento con la factura de energía eléctrica. ¿Por qué? Bueno, porque la ponderación del consumo, es decir, cuánto representa el consumo de lo que es la iluminación del hogar en el total del gasto de energía eléctrica que se hace en el hogar, bueno, representa muy poco realmente. El presidente podría haber propuesto, por ejemplo, cambien el aire acondicionado por otro equipo. Claro, es mucho más caro, primero. Segundo, no hay tantos aires acondicionados que tengan bajo consumo y son muchísimo más caros realmente también. Esto sí podría haber generado algún tipo de impacto en una parte de lo que es el año en función de lo que es el consumo que se tiene, por ejemplo, en verano. Según Fundelec, cuando un hogar pasa de incandescente, es decir, de la lámpara tradicional, a bajo consumo, ahorra un 40%. Como yo les digo, 7 de cada 10 hogares en la Argentina no tienen estas lámparas incandescentes ya, sino que tienen lámparas de bajo consumo, con lo cual, y vemos la siguiente, el ahorro es sensiblemente menor. Entonces, en definitiva, en un hogar con bajo consumo que se pasa a LED, el ahorro representa